Una llamada a la oración. Salomón acababa de construir el templo y dice la Biblia que hubo una gran celebración. ¿Se imagina cómo celebraron? Y dice la Biblia que al terminar todo eso, en Crónicas capítulo 7, dice la palabra: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Los mandó a casa, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que lo pasaron de lo mejor, pero Dios les habló de un modo que sabían que Dios les hablaba mediante Salomón. Y dice así, desde el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Luego les dio una advertencia, les dijo: ahora, si deciden desobedecerme, pasará esto. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, que era su modo de decir, si mi juicio viene sobre ustedes. Luego, en el versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia de parecer, no cambia sus leyes, no cambia su amor por nosotros. Pero si lo desobedecemos, sufriremos las consecuencias. Ya lo hemos desobedecido y nos hemos dedicado a desobedecerlo, al tolerar toda clase de pecado que Dios, sin duda alguna, prohíbe en concreto que sea parte de nuestra vida. Entonces dice: si se dan cuenta de lo que sucede, si son sabios para verlo, si quieren ser librados, deben hacer esto. Y deseo leer estos 4 y comentar algunos porque esta es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Escucha lo que dice. Dice: si se humillara mi pueblo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Quiere decir reconocer lo pecaminoso en nosotros y entregarnos por completo a Dios Todopoderoso. Dejar nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. Somos pecadores, salvos por gracia, convertidos en hijos de Dios, y una vida de pecado no cuadra con quienes somos. Humillarse a sí mismo es reconocer que el poder y el liderazgo soberanos de Dios Todopoderoso están sobre nosotros. Lo primero que dice para enfrentar las cosas que vienen, dice: humíllense delante de mí. Hágase la pregunta: ¿tengo orgullo en mi vida? ¿Acaso cree que los demás son comunes, pero usted es algo fuera de lo común? ¿Puede hacer alarde de sus ingresos, de su cargo? ¿Hay orgullo en su vida o a diario anda en reconocimiento de que depende por completo de Dios para todo? Respira ahora y puede que al instante ya no. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, escucho que mis amigos o conocidos de pronto fallecen. ¿Cuándo se enfermaron? No se enfermaron. Mire, pensamos que de algún modo podremos evadir
todas las leyes de Dios. Pero no es así. La Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios perdura para siempre. O sea que sus leyes, sus principios, no importa cuál sea la generación ni cuál sea la nacionalidad, vivimos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios, bien sea de manera desobediente, orgullosa, arrogante, o someternos en humildad a Dios. Así que, al enfrentar los peligros que enfrentamos, no veamos al gobierno para descubrir qué clase de peligros corremos. Vea su entorno, descubra lo que está pasando, vea las noticias de otros países, escuche el clamor de gente que sufre como nunca hemos sufrido. Dios dice, humíllense, o sea, no dependan de sí mismos. Dense cuenta de que Dios Todopoderoso es su fuente de protección, cuidado y provisión en su vida. Luego dice, no solo eso, humíllense y oren. En toda la Biblia se nos exhorta a orar. Permítame preguntarle, después de orar por usted y sus hijos, su hogar, su sueldo, su empleo, su esto y aquello, cuando por fin se le agotan las peticiones personales, me pregunto, ¿cuánto le toma el volverse a orar por este país? O si dijese, bueno, no sé orar por el país. Bien, le digo ahora mismo esto. Dios nos dice, humíllense y oren. La Biblia habla de clamar a Dios. Clamar a Dios es un indicativo de que reconozco cuán incompetente soy. Es reconocer que sé que corro peligro. Clamar a Dios dice, dependo de ti, Señor. Sin tu ayuda estoy perdido. Clamar a Dios es lo que debería hacer todo creyente en sus oraciones, al comenzar a darse cuenta de cuán serias son sus circunstancias. No puedes solo leer la prensa o ver la televisión o escuchar los reportes de quienes nos gobiernan. Lea la Biblia y vea qué indica que algo está mal, que no está bien. Y no vemos evidencia alguna de que nadie no sea lo suficientemente sabio, brillante, humilde y sumiso para hallar las respuestas correctas. Así que caminamos en círculos. Bueno, las cosas mejorarán cuando siguen empeorando. Dios dice que oremos. Y piénselo, esa es la manera de comunicarnos con Dios, de escucharlo, escuchar a Dios y orarle. Y cuando leo el Salmo 34, veamos el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y podemos leer otros pasajes bíblicos que hablan de orar y cómo Dios nos responde. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. ¿Quién más nos libra? ¿Quién más puede librarnos? No otra nación, no nosotros mismos. Ese es el colmo del orgullo. Así pues, nos exhorta Dios a buscar su rostro y orar. Y por nuestra nación, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por los legisladores. Debemos pedirle a Dios que despierte a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Debemos pedirle a Dios que los despierte. O sea, que dejen de preocuparse por su cargo y por cuánto durarán allí y comiencen a pensar en la gente a quien se supone que gobiernan. Y solo Dios puede hacer eso. Él dice que debemos orar.
también debemos buscar su rostro. Y bueno, ¿qué significa eso? No vemos a Dios. Escuche bien. Si usted se postra ante Dios Todopoderoso y se humilla ante Él y trata con su pecado y limpia y purifica su corazón, no ve a Dios físicamente, pero su relación con Dios y el gran deseo de Dios de hablarle a su corazón, usted percibirá. Usted va a sentir algo cuando se trata de buscar su rostro. Es simplemente esto. Usted no verá a Dios, pero tendrá una relación con Dios que será muy estrecha. Usted tendrá una relación con Dios en la que sabe que Él le escucha. Él está ahí presente, no en presencia visible, sino invisible. Buscar su rostro es buscar su voluntad y su camino en su vida. Y todos debemos orar así. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué hacer, cómo manejo esto. Debemos humillarnos, clamar a Dios y buscar su rostro. ¿Cómo? Vaya a la Biblia y diga: Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Usted tiene grandes decisiones en cuanto a sus hijos, su esposo o esposa, grandes decisiones en cuanto a su empleo, grandes decisiones en cuanto a su futuro. ¿Se lo ha consultado? ¿Busca su rostro? Señor, ¿qué quieres que haga, ya que eres omnisciente y sabes qué es lo mejor? No sé qué hacer en este momento, pero te pregunto, busco el rostro de Dios, su mente, la voluntad de Dios, el plan de Dios, su propósito. ¿Qué quieres que haga? Y usted dirá: no creo que Dios me conteste una oración así. Si Dios no lo ha hecho, es porque usted no se lo ha pedido y no ha esperado que Él lo haga y no confiaba que Dios cumpliera su palabra. Sí lo hará. Él es Dios de amor, quien se interesa por nosotros como pueblo, como nación y también como individuos. Y vivimos un tiempo en la historia de nuestra nación en que necesitamos acercarnos a Dios. Dios está más que dispuesto a contentar nuestra oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su espíritu, en su corazón? Sintió algo en lo profundo de su ser. Sintió: Señor, necesito escucharte. Señor, quizás si me arrodillo, quizás te escuche. ¿Cuándo fue la última vez que sintió a Dios en su vida, tratando de hablarle, mostrarle lo que quería que hiciera? Dios se lo mostrará a nuestros líderes si escuchan y a nosotros si escuchamos. Y toda iglesia en el país debe escuchar a Dios y orar por la nación. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y qué dirá Él? Dios solo dirá: humíllense ante de mí, clamen a mí. Y dice aquí: busquen mi rostro. Pero eso no es todo, hay algo más. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Saben lo que es un mal camino? Malo significa desobediencia deliberada, malo. Así pues, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Y alguien dirá: bueno, no creo que tenga ningún mal camino. Desobediencia deliberada, rebeldía deliberada contra Dios es maldad. A los ojos de Dios es maldad. Y cuando hay avaricia, orgullo, egoísmo y todo lo demás, cuando quitamos la mirada de Dios y decidimos vivir de la manera que nos plazca, eso en verdad es maldad. Y pienso en lo que está pasando en el mundo. Es como si fuese una plaga. La inmoralidad en el mundo hoy es como una plaga. Penetra en cada aspecto de la vida. Es maldad.
es desobediencia y rebeldía deliberada hacia Dios e hiriente hacia otras personas. Entonces, al preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, justo eso dice Dios. Note lo que dice. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse no es solo reconocer que soy un pecador, sino alejarse del pecado. Tras la confesión debe haber arrepentimiento. O piénselo, ¿cuántas veces todos en algún momento hemos confesado algún pecado y hemos dicho, Señor, quiero confesarte esto, te pido que perdones mi pecado, muchas gracias? Y a la siguiente noche confiesa, no otro pecado, sino el mismo. Hay gente que confiesa lo mismo una y otra vez, y dicen, bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero siga leyendo, porque no es solo decirle lo mismo a Dios una y otra vez cada noche, es dejarlo. Dice, si hacen esas cosas, dejan sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe haber un cambio en este país, debe haber avivamiento. No me refiero a una campaña en carpas, sino en el corazón de la gente, sobre todo quienes dicen ser creyentes. Si hacemos lo que debemos, Dios nos usará para ayudar a otros a ver lo que deben hacer. Y Dios dice que si se convirtieren de sus malos caminos, dice que hará esto, escucharé su clamor. Estoy escuchando, los perdonaré, siempre lo haré, y sanaré su tierra, la rescataré, protegeré su tierra, evitaré que la invadan, destruyan y devoren. Cuando Dios hace una promesa, mire, todo el poder soberano de Dios Todopoderoso la respalda y no hay nada que pueda retener su poder. Pero ¿dónde comienza? Comienza con sus hijos. Pues ¿cuántos de sus hijos? Es grandioso lo que hace Dios con un remanente. Un remanente son pocos. Así que hoy le digo, debe haber un remanente de personas que tomen en serio a Dios, en nombre de cada nación. Y nosotros somos parte de ese remanente. Y hoy voy a pedirle que haga algo muy específico. Me pregunto si está dispuesto a comprometerse con Dios Todopoderoso. Usted no será perfecto, eso lo entiendo. Pero si está dispuesto a humillarse ante Dios y decirle, Señor, reconozco mi dependencia total de ti. Segundo, me comprometo a orar, amado Dios, cada día por nuestro país. Y tercero, a aprender a buscar tu rostro, buscarte para saber tu voluntad y camino. Elijo hacer esto, Señor. Quiero abandonar, quiero dejar de arrepentirme. Quiero dejar cada pecado conocido en mi vida, Señor, lo mejor que pueda con lo que me has dado. Escojo una vida consagrada, clamo por el futuro de mi país y te pido, Señor, que me uses desde hoy. Y reconozco que no se necesitan millones y millones. Comienza con un remanente de gente dispuesta a tomar en serio a Dios. Si usted está dispuesto a acompañarme en esto, en breve le pediré que se ponga de pie, venga al altar y llene este lugar, los pasillos. Párese donde esté, ore con su amigo o en silencio o hágalo con alguien más. Pero declaremos hoy, Señor, nuestra postura es a tu favor y comencemos ya mismo. Debemos llenar este altar, estos pasillos, con personas que tomen en serio a Dios y a nuestras naciones. Sé que algunos no pueden moverse, o quizás donde están
pero puede orar solo o con alguien más. Estamos orando por las cosas que hemos mencionado, y sin esto no sucederá. Queremos pedirle a Dios que lo haga en cada nación. Si usted está sentado atrás, acérquese a alguien y dígale: vamos a orar. O si no puede bajar al altar, quédese allá atrás, pero haga algún movimiento para que sepamos que está clamando a Dios en este día. Oremos por unos minutos y luego cerraremos. Padre, clamamos a ti en obediencia a tu palabra, humillándonos delante de ti, sabiendo en nuestro corazón que tú deseas escuchar las oraciones de tus hijos. Te pedimos, primero, buen Dios, que nuestro corazón sea limpio y puro. Nos entregamos a ti, humillándonos ante ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que te queremos, reconociendo que deseamos que nos guíes y nos dirijas, y que cada día sea un día de oración, que cada día vengamos a ti, no a veces ni de vez en cuando. Grábalo en nuestros corazones mientras nos postramos aquí de rodillas. Hacemos un compromiso, amado Dios, de humillarnos ante ti. Hacemos un compromiso de clamar a ti y de creer, amado Dios, que nos escuchas y contestas las oraciones de tus hijos. Oh Padre, pedimos que nuestros corazones sean puros hoy y, Señor, que grabes en nuestras mentes que hoy nos postramos ante ti, de rodillas ante ti, de pie ante ti, diciendo: Señor, amamos nuestra nación, amamos la expansión del Evangelio, queremos que el mundo escuche la verdad del Evangelio. Y Señor, nos has dado libertad y has suplido las finanzas necesarias para llevar la verdad del Evangelio por el mundo entero. Clamamos al Dios soberano del universo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra defensa, y oramos, buen Dios, por la derrota del enemigo. Y Padre, no solo victoria por victoria, sino Padre, que tu nombre sea honrado, levantado y exaltado. El Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios que tiene todo poder, toda fuerza, y quien todo lo sabe. Te glorificamos, te honramos, te amamos, te adoramos. Te vemos como nuestra salvación y nadie más. Te pedimos que cambies las mentes y los corazones de quienes nos gobiernan, Señor. Te pedimos gran convicción, Señor. Nos dijiste que dejáramos toda nuestra maldad. Dios, te pido que comiences a grabar eso en las mentes y corazones de tus hijos. Señor, que nada de eso nos pertenece. Somos tus hijos, la familia santa del Dios vivo. Y Señor, no te pedimos que hagas lo que merecemos. Te pedimos que demuestres tu grandioso poder y que cuando tus hijos se postren ante ti y clamen a ti, escuches sus oraciones. Honra nuestras oraciones, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque lo has prometido, y eres honrado cuando nos humillamos ante ti. Eres honrado cuando clamamos a ti. Eres honrado cuando reconocemos nuestra dependencia total de ti. Así que hoy oramos, Padre. Queremos dar un paso, queremos dejar una huella, queremos hacer una declaración hoy, Señor, de cómo este remanente confiamos en ti para el perdón de nuestros pecados, que comiences un cambio en la vida de nuestros países, que nos protejas y nos vuelvas a ti. Dios, sabes justo qué se necesita para eso, y esa es nuestra oración. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por este momento en que podemos reconocer nuestra dependencia de ti, nuestro amor por ti, nuestro amor los unos por otros, y reconocemos, buen Dios,
el maravilloso privilegio de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Que sea nuestro libro guía cada día de nuestra vida. Y esto oramos en el nombre de Jesús, esperando las demostraciones de tu poder, las expresiones de tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Una llamada a la oración. Salomón acababa de construir el templo y dice la Biblia que hubo una gran celebración. ¿Se imagina cómo celebraron? Y dice la Biblia que al terminar todo eso, en Crónicas capítulo 7, dice la palabra: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Los mandó a casa alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que lo pasaron de lo mejor, pero Dios les habló de un modo que sabían que Dios les hablaba mediante Salomón. Y dice así, desde el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Luego les dio una advertencia, les dijo: ahora, si deciden desobedecerme, pasará esto. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, que era su modo de decir, si mi juicio viene sobre ustedes. Luego, en el versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia de parecer, no cambia sus leyes, no cambia su amor por nosotros. Pero si lo desobedecemos, sufriremos las consecuencias. Ya lo hemos desobedecido y nos hemos dedicado a desobedecerlo, al tolerar toda clase de pecado que Dios, sin duda alguna, prohíbe en concreto que sea parte de nuestra vida. Entonces dice: si se dan cuenta de lo que sucede, si son sabios para verlo, si quieren ser librados, deben hacer esto. Y deseo leer estos 4 y comentar algunos porque esta es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Escucha lo que dice. Dice: si se humillara mi pueblo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Quiere decir reconocer lo pecaminoso en nosotros y entregarnos por completo a Dios Todopoderoso. Dejar nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. Somos pecadores, salvos por gracia, convertidos en hijos de Dios, y una vida de pecado no cuadra con quienes somos. Humillarse a sí mismo es reconocer que el poder y el liderazgo soberanos de Dios Todopoderoso están sobre nosotros. Lo primero que dice para enfrentar las cosas que vienen, dice: humíllense delante de mí. Hágase la pregunta: ¿tengo orgullo en mi vida? ¿Acaso cree que los demás son comunes, pero usted es algo fuera de lo común? ¿Puede hacer alarde de sus ingresos, de su cargo? ¿Hay orgullo en su vida
o a diario anda en reconocimiento de que depende por completo de Dios para todo? Respira ahora y puede que al instante ya no. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, escucho que mis amigos o conocidos de pronto fallecen. ¿Cuándo se enfermaron? No se enfermaron. Mire, pensamos que de algún modo podremos evadir todas las leyes de Dios, pero no es así. La Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios perdura para siempre. O sea que sus leyes, sus principios, no importa cuál sea la generación y cuál sea la nacionalidad, vivimos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios, bien sea de manera desobediente, orgullosa, arrogante, o someternos en humildad a Dios. Así que, al enfrentar los peligros que enfrentamos, no veamos al gobierno para descubrir qué clase de peligros corremos. Vea su entorno, descubra lo que está pasando, vea las noticias de otros países, escuche el clamor de gente que sufre como nunca hemos sufrido. Dios dice, humíllense, o sea, no dependan de sí mismos. Dense cuenta de que Dios Todopoderoso es su fuente de protección, cuidado y provisión en su vida. Luego dice, no solo eso, humíllense y oren. En toda la Biblia se nos exhorta a orar. Permítame preguntarle, después de orar por usted y sus hijos, su hogar, su sueldo, su empleo, su esto y aquello, cuando por fin se le agotan las peticiones personales, me pregunto, ¿cuánto le toma el volverse a orar por este país? O si dijese, bueno, no sé orar por el país. Bien, le digo ahora mismo esto. Dios nos dice, humíllense y oren. La Biblia habla de clamar a Dios. Clamar a Dios es un indicativo de que reconozco cuán incompetente soy. Es reconocer que sé que corro peligro. Clamar a Dios dice, dependo de ti, Señor. Sin tu ayuda estoy perdido. Clamar a Dios es lo que debería hacer todo creyente en sus oraciones, al comenzar a darse cuenta de cuán serias son sus circunstancias. No puede solo leer la prensa o ver la televisión o escuchar los reportes de quienes nos gobiernan. Lea la Biblia y vea qué indica que algo está mal, que no está bien. Y no vemos evidencia alguna de que nadie no sea lo suficientemente sabio, brillante, humilde y sumiso para hallar las respuestas correctas. Así que caminamos en círculos. Bueno, las cosas mejorarán cuando siguen empeorando. Dios dice que oremos. Y piénselo, esa es la manera de comunicarnos con Dios, de escucharlo. Escuchar a Dios y orarle. Y cuando leo el Salmo 34, veamos el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y podemos leer otros pasajes bíblicos que hablan de orar y cómo Dios nos responde. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quién más nos libra? ¿Quién más puede librarnos? No otra nación, no nosotros mismos. Ese es el colmo del orgullo. Así pues, nos exhorta Dios a buscar su rostro y orar. Y por nuestra nación, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por los legisladores.
debemos pedirle a Dios que despierte a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Debemos pedirle a Dios que los despierte. O sea, que dejen de preocuparse por su cargo y por cuánto durarán allí y comiencen a pensar en la gente a quien se supone que gobiernan. Y solo Dios puede hacer eso. Él dice que debemos orar. También debemos buscar su rostro. Y bueno, ¿qué significa eso? No vemos a Dios. Escuche bien. Si usted se postra ante Dios Todopoderoso y se humilla ante Él y trata con su pecado y limpia y purifica su corazón, no ve a Dios físicamente, pero su relación con Dios y el gran deseo de Dios de hablarle a su corazón, usted percibirá. Usted va a sentir algo cuando se trata de buscar su rostro. Es simplemente esto. Usted no verá a Dios, pero tendrá una relación con Dios que será muy estrecha. Usted tendrá una relación con Dios en la que sabe que Él le escucha. Él está ahí presente, no en presencia visible, sino invisible. Buscar su rostro es buscar su voluntad y su camino en su vida. Y todos debemos orar así. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué hacer, cómo manejo esto. Debemos humillarnos, clamar a Dios y buscar su rostro. ¿Cómo? Vaya a la Biblia y diga: Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Usted tiene grandes decisiones en cuanto a sus hijos, su esposo o esposa, grandes decisiones en cuanto a su empleo, grandes decisiones en cuanto a su futuro. ¿Se lo ha consultado? ¿Busca su rostro? Señor, ¿qué quieres que haga, ya que eres omnisciente y sabes qué es lo mejor? No sé qué hacer en este momento, pero te pregunto, busco el rostro de Dios, su mente, la voluntad de Dios, el plan de Dios, su propósito. ¿Qué quieres que haga? Y usted dirá: no creo que Dios me conteste una oración así. Si Dios no lo ha hecho, es porque usted no se lo ha pedido y no ha esperado que Él lo haga y no confiaba que Dios cumpliera su palabra. Sí lo hará. Él es Dios de amor, quien se interesa por nosotros como pueblo, como nación y también como individuos. Y vivimos un tiempo en la historia de nuestra nación en que necesitamos acercarnos a Dios. Dios está más que dispuesto a contentar nuestra oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su espíritu, en su corazón? ¿Sintió algo en lo profundo de su ser? ¿Sintió: Señor, necesito escucharte? Señor, quizás si me arrodillo, quizás te escuche. ¿Cuándo fue la última vez que sintió a Dios en su vida, tratando de hablarle, mostrarle lo que quería que hiciera? Dios se lo mostrará a nuestros líderes si escuchan y a nosotros si escuchamos. Y toda iglesia en el país debe escuchar a Dios y orar por la nación. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y qué dirá Él? Dios solo dirá: humíllense ante de mí, clamen a mí. Y dice aquí: busquen mi rostro. Pero eso no es todo, hay algo más. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Saben lo que es un mal camino? Malo significa desobediencia deliberada, malo. Así pues, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Y alguien dirá: bueno, no creo que tenga ningún mal camino. Desobediencia deliberada, rebeldía deliberada contra Dios es maldad. A los ojos de Dios es maldad.
cuando hay avaricia, orgullo, egoísmo y todo lo demás, cuando quitamos la mirada de Dios y decidimos vivir de la manera que nos plazca, eso en verdad es maldad. Y pienso, lo que está pasando en el mundo es como si fuese una plaga. La inmoralidad en el mundo hoy es como una plaga, penetra en cada aspecto de la vida. Es maldad, es desobediencia y rebeldía deliberada hacia Dios e hiriente hacia otras personas. Entonces, al preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, justo eso dice Dios, note lo que dice. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse no es solo reconocer que soy un pecador, sino alejarse del pecado. Tras la confesión debe haber arrepentimiento. O piénselo, ¿cuántas veces todos en algún momento hemos confesado algún pecado y hemos dicho: Señor, quiero confesarte esto. Te pido que perdones mi pecado. Muchas gracias. Y a la siguiente noche confiesa, no otro pecado, sino el mismo. Hay gente que confiesa lo mismo una y otra vez, y dicen, bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero siga leyendo, porque no es solo decirle lo mismo a Dios una y otra vez cada noche, es dejarlo. Dice, si hacen esas cosas, dejan sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe haber un cambio en este país, debe haber avivamiento. No me refiero a una campaña en carpas, sino en el corazón de la gente, sobre todo quienes dicen ser creyentes. Si hacemos lo que debemos, Dios nos usará para ayudar a otros a ver lo que deben hacer. Y Dios dice que si se convirtieren de sus malos caminos, dice que hará esto: escucharé su clamor. Estoy escuchando, los perdonaré, siempre lo haré, y sanaré su tierra, la rescataré, protegeré su tierra, evitaré que la invadan, destruyan y devoren. Cuando Dios hace una promesa, mire, todo el poder soberano de Dios Todopoderoso la respalda. Y no hay nada que pueda retener su poder. Pero ¿dónde comienza? Comienza con sus hijos. Pues ¿cuántos de sus hijos? Es grandioso lo que hace Dios con un remanente. Un remanente son pocos. Así que hoy le digo, debe haber un remanente de personas que tomen en serio a Dios, en nombre de cada nación. Y nosotros somos parte de ese remanente. Y hoy voy a pedirle que haga algo muy específico. Me pregunto si está dispuesto a comprometerse con Dios Todopoderoso. Usted no será perfecto, eso lo entiendo. Pero si está dispuesto a humillarse ante Dios y decirle: Señor, reconozco mi dependencia total de ti. Segundo, me comprometo a orar, amado Dios, cada día por nuestro país. Y tercero, a aprender a buscar tu rostro, buscarte para saber tu voluntad y camino. Elijo hacer esto, Señor. Quiero abandonar, quiero dejar de arrepentirme. Quiero dejar cada pecado conocido en mi vida, Señor, lo mejor que pueda con lo que me has dado. Escojo una vida consagrada, clamo por el futuro de mi país y te pido, Señor, que me uses desde hoy. Y reconozco que no se necesitan millones y millones. Comienza con un remanente de gente dispuesta a tomar en serio a Dios. Si usted está dispuesto a acompañarme en esto, en breve le pediré que se ponga de pie, venga al altar y llene este lugar, los pasillos,
párese donde esté, ore con su amigo en silencio o hágalo con alguien más. Pero declaremos hoy: Señor, nuestra postura es a tu favor, y comencemos ya mismo. Debemos llenar este altar, estos pasillos, con personas que tomen en serio a Dios y a nuestras naciones. Sé que algunos no pueden moverse, o quizás donde están, pero puede orar solo o con alguien más. Estamos orando por las cosas que hemos mencionado, y sin esto no sucederá. Queremos pedirle a Dios que lo haga en cada nación. Si usted está sentado atrás, acérquese a alguien y dígale: vamos a orar. O si no puede bajar al altar, quédese allá atrás, pero haga algún movimiento para que sepamos que está clamando a Dios en este día. Oremos por unos minutos y luego cerraremos. Padre, clamamos a ti en obediencia a tu palabra, humillándonos delante de ti, sabiendo en nuestro corazón que tú deseas escuchar las oraciones de tus hijos. Te pedimos, primero, buen Dios, que nuestro corazón sea limpio y puro. Nos entregamos a ti, humillándonos ante ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que te queremos, reconociendo que deseamos que nos guíes y nos dirijas, y que cada día sea un día de oración, que cada día vengamos a ti, no a veces y de vez en cuando. Grábalo en nuestros corazones mientras nos postramos aquí de rodillas. Hacemos un compromiso, amado Dios, de humillarnos ante ti. Hacemos un compromiso de clamar a ti y de creer, amado Dios, que nos escuchas y contestas las oraciones de tus hijos. Oh Padre, pedimos que nuestros corazones sean puros hoy y, Señor, que grabes en nuestras mentes que hoy nos postramos ante ti, de rodillas ante ti, de pie ante ti, diciendo: Señor, amamos nuestra nación, amamos la expansión del Evangelio, queremos que el mundo escuche la verdad del Evangelio. Y Señor, nos has dado libertad y has suplido las finanzas necesarias para llevar la verdad del Evangelio por el mundo entero. Clamamos al Dios soberano del universo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra defensa, y oramos, buen Dios, por la derrota del enemigo. Y Padre, no solo victoria por victoria, sino Padre, que tu nombre sea honrado, levantado y exaltado. El Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios que tiene todo poder, toda fuerza, y quien todo lo sabe. Te glorificamos, te honramos, te amamos, te adoramos. Te vemos como nuestra salvación y nadie más. Te pedimos que cambies las mentes y los corazones de quienes nos gobiernan, Señor. Te pedimos gran convicción, Señor. Nos dijiste que dejáramos toda nuestra maldad. Dios, te pido que comiences a grabar eso en las mentes y corazones de tus hijos. Señor, que nada de eso nos pertenece. Somos tus hijos, la familia santa del Dios vivo. Y Señor, no te pedimos que hagas lo que merecemos. Te pedimos que demuestres tu grandioso poder y que cuando tus hijos se postren ante ti y clamen a ti, escuches sus oraciones. Honra nuestras oraciones, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque lo has prometido, y eres honrado cuando nos humillamos ante ti. Eres honrado cuando clamamos a ti. Eres honrado cuando reconocemos nuestra dependencia total de ti. Así que hoy oramos, Padre. Queremos dar un paso, queremos dejar una huella, queremos hacer una declaración hoy, Señor, de cómo este remanente confiamos en ti para el perdón de nuestros pecados, que comiences un cambio en la vida de nuestros países.
que nos protejas y nos vuelvas a ti. Dios, sabes justo qué se necesita para eso y esa es nuestra oración. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por este momento en que podemos reconocer nuestra dependencia de ti, nuestro amor por ti, nuestro amor los unos por otros. Y reconocemos, buen Dios, el maravilloso privilegio de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Que sea nuestro libro guía cada día de nuestra vida. Y esto oramos en el nombre de Jesús, esperando las demostraciones de tu poder, las expresiones de tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Una llamada a la oración. Salomón acababa de construir el templo y dice la Biblia que hubo una gran celebración. ¿Se imagina cómo celebraron? Y dice la Biblia que al terminar todo eso, en Crónicas capítulo 7, dice la palabra: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Los mandó a casa alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que lo pasaron de lo mejor, pero Dios les habló de un modo que sabían que Dios les hablaba mediante Salomón. Y dice así, desde el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Luego les dio una advertencia, les dijo: ahora, si deciden desobedecerme, pasará esto. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, que era su modo de decir, si mi juicio viene sobre ustedes. Luego, en el versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia de parecer, no cambia sus leyes, no cambia su amor por nosotros. Pero si lo desobedecemos, sufriremos las consecuencias. Ya lo hemos desobedecido y nos hemos dedicado a desobedecerlo, al tolerar toda clase de pecado que Dios, sin duda alguna, prohíbe en concreto que sea parte de nuestra vida. Entonces dice: si se dan cuenta de lo que sucede, si son sabios para verlo, si quieren ser librados, deben hacer esto. Y deseo leer estos 4 y comentar algunos porque esta es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Escucha lo que dice. Dice: si se humillara mi pueblo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Quiere decir reconocer lo pecaminoso en nosotros y entregarnos por completo a Dios Todopoderoso. Dejar nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. Somos pecadores, salvos por gracia, convertidos en hijos de Dios, y una vida de pecado no cuadra con quienes somos. Humillarse a sí mismo es reconocer que el poder y el liderazgo soberanos de Dios Todopoderoso están sobre nosotros.
Lo primero que dice para enfrentar las cosas que vienen, dice: humíllense delante de mí. Hágase la pregunta: ¿tengo orgullo en mi vida? ¿Acaso cree que los demás son comunes, pero usted es algo fuera de lo común? ¿Puede hacer alarde de sus ingresos, de su cargo? ¿Hay orgullo en su vida o a diario anda en reconocimiento de que depende por completo de Dios para todo? Respira ahora y puede que al instante ya no. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, escucho que mis amigos o conocidos de pronto fallecen. ¿Cuándo se enfermaron? No se enfermaron. Mire, pensamos que de algún modo podremos evadir todas las leyes de Dios, pero no es así. La Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios perdura para siempre. O sea que sus leyes, sus principios, no importa cuál sea la generación y cuál sea la nacionalidad, vivimos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios, bien sea de manera desobediente, orgullosa, arrogante, o someternos en humildad a Dios. Así que, al enfrentar los peligros que enfrentamos, no veamos al gobierno para descubrir qué clase de peligros corremos. Vea su entorno, descubra lo que está pasando. Vea las noticias de otros países. Escuche el clamor de gente que sufre como nunca hemos sufrido. Dios dice: humíllense, o sea, no dependan de sí mismos. Dense cuenta de que Dios Todopoderoso es su fuente de protección, cuidado y provisión en su vida. Luego dice: no solo eso, humíllense y oren. En toda la Biblia se nos exhorta a orar. Permítame preguntarle: después de orar por usted y sus hijos, su hogar, su sueldo, su empleo, su esto y aquello, cuando por fin se le agotan las peticiones personales, me pregunto, ¿cuánto le toma el volverse a orar por este país? O si dijese: bueno, no sé orar por el país. Bien, le digo ahora mismo esto: Dios nos dice: humíllense y oren. La Biblia habla de clamar a Dios. Clamar a Dios es un indicativo de que reconozco cuán incompetente soy. Es reconocer que sé que corro peligro. Clamar a Dios dice: dependo de ti, Señor. Sin tu ayuda estoy perdido. Clamar a Dios es lo que debería hacer todo creyente en sus oraciones, al comenzar a darse cuenta de cuán serias son sus circunstancias. No puede solo leer la prensa o ver la televisión o escuchar los reportes de quienes nos gobiernan. Lea la Biblia y vea qué indica que algo está mal, que no está bien. Y no vemos evidencia alguna de que nadie no sea lo suficientemente sabio, brillante, humilde y sumiso para hallar las respuestas correctas. Así que caminamos en círculos. Bueno, las cosas mejorarán cuando siguen empeorando. Dios dice que oremos. Y piénselo, esa es la manera de comunicarnos con Dios, de escucharlo, escuchar a Dios y orarle. Y cuando leo el Salmo 34, veamos el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y podemos leer otros pasajes bíblicos que hablan de orar y cómo Dios nos responde. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quién más nos libra?
¿quién más puede librarnos? No otra nación, no nosotros mismos. Ese es el colmo del orgullo. Así pues, nos exhorta Dios a buscar su rostro y orar. Y por nuestra nación, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por los legisladores. Debemos pedirle a Dios que despierte a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Debemos pedirle a Dios que los despierte. O sea, que dejen de preocuparse por su cargo y por cuánto durarán allí y comiencen a pensar en la gente a quien se supone que gobiernan. Y solo Dios puede hacer eso. Él dice que debemos orar. También debemos buscar su rostro. Y bueno, ¿qué significa eso? No vemos a Dios. Escuche bien. Si usted se postra ante Dios Todopoderoso y se humilla ante Él y trata con su pecado y limpia y purifica su corazón, no ve a Dios físicamente, pero su relación con Dios y el gran deseo de Dios de hablarle a su corazón, usted percibirá. Usted va a sentir algo cuando se trata de buscar su rostro. Es simplemente esto. Usted no verá a Dios, pero tendrá una relación con Dios que será muy estrecha. Usted tendrá una relación con Dios en la que sabe que Él le escucha. Él está ahí presente, no en presencia visible, sino invisible. Buscar su rostro es buscar su voluntad y su camino en su vida. Y todos debemos orar así. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué hacer, cómo manejo esto. Debemos humillarnos, clamar a Dios y buscar su rostro. ¿Cómo? Vaya a la Biblia y diga: Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Usted tiene grandes decisiones en cuanto a sus hijos, su esposo o esposa, grandes decisiones en cuanto a su empleo, grandes decisiones en cuanto a su futuro. ¿Se lo ha consultado? ¿Busca su rostro? Señor, ¿qué quieres que haga, ya que eres omnisciente y sabes qué es lo mejor? No sé qué hacer en este momento, pero te pregunto, busco el rostro de Dios, su mente, la voluntad de Dios, el plan de Dios, su propósito. ¿Qué quieres que haga? Y usted dirá: no creo que Dios me conteste una oración así. Si Dios no lo ha hecho, es porque usted no se lo ha pedido y no ha esperado que Él lo haga y no confiaba que Dios cumpliera su palabra. Sí lo hará. Él es Dios de amor, quien se interesa por nosotros como pueblo, como nación y también como individuos. Y vivimos un tiempo en la historia de nuestra nación en que necesitamos acercarnos a Dios. Dios está más que dispuesto a contentar nuestra oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su espíritu, en su corazón, sintió algo en lo profundo de su ser? Sintió: Señor, necesito escucharte. Señor, quizás si me arrodillo, quizás te escuche. ¿Cuándo fue la última vez que sintió a Dios en su vida, tratando de hablarle y mostrarle lo que quería que hiciera? Dios se lo mostrará a nuestros líderes si escuchan y a nosotros si escuchamos. Y toda iglesia en el país debe escuchar a Dios y orar por la nación. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y qué dirá Él? Dios solo dirá: humíllense ante de mí, clamen a mí. Y dice aquí: busquen mi rostro. Pero eso no es todo, hay algo más. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Saben lo que es un mal camino? Malo
significa desobediencia deliberada, malo. Así pues, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y alguien dirá, bueno, no creo que tenga ningún mal camino. Desobediencia deliberada, rebeldía deliberada contra Dios es maldad. A los ojos de Dios es maldad. Y cuando hay avaricia, orgullo, egoísmo y todo lo demás, cuando quitamos la mirada de Dios y decidimos vivir de la manera que nos plazca, eso en verdad es maldad. Y pienso en lo que está pasando en el mundo, es como si fuese una plaga. La inmoralidad en el mundo hoy es como una plaga, penetra en cada aspecto de la vida. Es maldad, es desobediencia y rebeldía deliberada hacia Dios e hiriente hacia otras personas. Entonces, al preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, justo eso dice Dios, note lo que dice. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse no es solo reconocer que soy un pecador, sino alejarse del pecado. Tras la confesión debe haber arrepentimiento. O piénselo, ¿cuántas veces todos en algún momento hemos confesado algún pecado y hemos dicho, Señor, quiero confesarte esto, te pido que perdones mi pecado, muchas gracias? Y a la siguiente noche confiesa, no otro pecado, sino el mismo. Hay gente que confiesa lo mismo una y otra vez, y dicen, bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero siga leyendo, porque no es solo decirle lo mismo a Dios una y otra vez cada noche, es dejarlo. Dice, si hacen esas cosas, dejan sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe haber un cambio en este país, debe haber avivamiento. No me refiero a una campaña en carpas, sino en el corazón de la gente, sobre todo quienes dicen ser creyentes. Si hacemos lo que debemos, Dios nos usará para ayudar a otros a ver lo que deben hacer. Y Dios dice que si se convirtieren de sus malos caminos, dice que hará esto, escucharé su clamor. Estoy escuchando, los perdonaré, siempre lo haré, y sanaré su tierra, la rescataré, protegeré su tierra, evitaré que la invadan, destruyan y devoren. Cuando Dios hace una promesa, mire, todo el poder soberano de Dios Todopoderoso la respalda y no hay nada que pueda retener su poder. Pero ¿dónde comienza? Comienza con sus hijos. Pues ¿cuántos de sus hijos? Es grandioso lo que hace Dios con un remanente. Un remanente son pocos. Así que hoy le digo, debe haber un remanente de personas que tomen en serio a Dios, en nombre de cada nación. Y nosotros somos parte de ese remanente. Y hoy voy a pedirle que haga algo muy específico. Me pregunto si está dispuesto a comprometerse con Dios Todopoderoso. Usted no será perfecto, eso lo entiendo. Pero si está dispuesto a humillarse ante Dios y decirle, Señor, reconozco mi dependencia total de ti. Segundo, me comprometo a orar, amado Dios, cada día por nuestro país. Y tercero, a aprender a buscar tu rostro, buscarte para saber tu voluntad y camino. Elijo hacer esto, Señor. Quiero abandonar, quiero dejar de arrepentirme. Quiero dejar cada pecado conocido en mi vida, Señor, lo mejor que pueda con lo que me has dado. Escojo una vida consagrada, clamo por el futuro de mi país y te pido, Señor, que me uses desde hoy. Y reconozco
que no se necesitan millones y millones. Comienza con un remanente de gente dispuesta a tomar en serio a Dios. Si usted está dispuesto a acompañarme en esto, en breve le pediré que se ponga de pie, venga al altar y llene este lugar, los pasillos. Párese donde esté, ore con su amigo en silencio o hágalo con alguien más. Pero declaremos hoy: Señor, nuestra postura es a tu favor. Y comencemos ya mismo. Debemos llenar este altar, estos pasillos, con personas que tomen en serio a Dios y a nuestras naciones. Sé que algunos no pueden moverse, o quizás donde están, pero puede orar solo o con alguien más. Estamos orando por las cosas que hemos mencionado, y sin esto no sucederá. Queremos pedirle a Dios que lo haga en cada nación. Si usted está sentado atrás, acérquese a alguien y dígale: vamos a orar. O si no puede bajar al altar, quédese allá atrás, pero haga algún movimiento para que sepamos que está clamando a Dios en este día. Oremos por unos minutos y luego cerraremos. Padre, clamamos a ti en obediencia a tu palabra, humillándonos delante de ti, sabiendo en nuestro corazón que tú deseas escuchar las oraciones de tus hijos. Te pedimos, primero, buen Dios, que nuestro corazón sea limpio y puro. Nos entregamos a ti, humillándonos ante ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que te queremos, reconociendo que deseamos que nos guíes y nos dirijas, y que cada día sea un día de oración, que cada día vengamos a ti, no a veces y de vez en cuando. Grábalo en nuestros corazones mientras nos postramos aquí de rodillas. Hacemos un compromiso, amado Dios, de humillarnos ante ti. Hacemos un compromiso de clamar a ti y de creer, amado Dios, que nos escuchas y contestas las oraciones de tus hijos. Oh Padre, pedimos que nuestros corazones sean puros hoy y, Señor, que grabes en nuestras mentes que hoy nos postramos ante ti, de rodillas ante ti, de pie ante ti, diciendo: Señor, amamos nuestra nación, amamos la expansión del Evangelio, queremos que el mundo escuche la verdad del Evangelio. Y Señor, nos has dado libertad y has suplido las finanzas necesarias para llevar la verdad del Evangelio por el mundo entero. Clamamos al Dios soberano del universo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra defensa, y oramos, buen Dios, por la derrota del enemigo. Y Padre, no solo victoria por victoria, sino Padre, que tu nombre sea honrado, levantado y exaltado. El Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios que tiene todo poder, toda fuerza y quien todo lo sabe. Te glorificamos, te honramos, te amamos, te adoramos, te vemos como nuestra salvación y nadie más. Te pedimos que cambies las mentes y los corazones de quienes nos gobiernan, Señor. Te pedimos gran convicción, Señor. Nos dijiste que dejáramos toda nuestra maldad. Dios, te pido que comiences a grabar eso en las mentes y corazones de tus hijos. Señor, que nada de eso nos pertenece. Somos tus hijos, la familia santa del Dios vivo. Y Señor, no te pedimos que hagas lo que merecemos. Te pedimos que demuestres tu grandioso poder y que cuando tus hijos se postren ante ti y clamen a ti, escuches sus oraciones. Honra nuestras oraciones, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque lo has prometido, y eres honrado cuando nos humillamos ante ti. Eres honrado cuando clamamos a ti. Eres honrado cuando
cuando reconocemos nuestra dependencia total de ti. Así que hoy oramos, Padre. Queremos dar un paso, queremos dejar una huella, queremos hacer una declaración hoy, Señor, de cómo este remanente confiamos en ti para el perdón de nuestros pecados, que comiences un cambio en la vida de nuestros países, que nos protejas y nos vuelvas a ti. Dios, sabes justo qué se necesita para eso y esa es nuestra oración. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por este momento en que podemos reconocer nuestra dependencia de ti, nuestro amor por ti, nuestro amor los unos por otros. Y reconocemos, buen Dios, el maravilloso privilegio de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Que sea nuestro libro guía cada día de nuestra vida. Y esto oramos en el nombre de Jesús, esperando las demostraciones de tu poder, las expresiones de tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén.